es el valor de la lealtad. Esta palabra lealtad es una palabra muy importante. Es una palabra difícil de conseguir en, a veces, personas, amigos. Esta es una palabra que a veces se utiliza mucho en el matrimonio, ¿viste? Cuando te vas a casar y el hombre le dice a la mujer: te prometo delante de Dios que te voy a amar en las buenas y en las malas. Y de pronto, cuando viene la crisis en el matrimonio, en las malas, del corazón de ella sale la palabra quizás divorcio. No te aguanto más. Y nos olvidamos que hubo un pacto de lealtad en la pobreza y en la riqueza. Entonces, cuando las cosas empiezan a andar mal, tenemos la tendencia a quebrar esa lealtad que nosotros mismos nos hemos prometido. La lealtad hacia Dios. ¿Qué significa la palabra lealtad? Lealtad es una virtud consistente en el cumplimiento de lo que exigen las normas de la fidelidad, honor y gratitud. Es una adhesión y afecto por alguien o por una cosa. Puede ser leal a una nación, a un pensamiento ideológico, a una creencia, y como recién reflejamos entre personas en el matrimonio, a tu esposa, a tu esposo, leal a ti misma, a tus valores, en lo que vos crees, ¿no? Entonces, la lealtad es algo muy importante que nosotros tenemos que orar y evaluar cómo está nuestra lealtad hacia Dios. Porque si nuestra lealtad hacia Dios está bien, entonces nuestra lealtad así en lo horizontal hacia mi familia, dentro del hogar, se va a reflejar y eso va a reproducir en nuestros hijos. ¿Sí? La lealtad es un atributo ¿de qué? De Dios. La lealtad es un atributo de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice así, si me acompañás. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y la Escritura nos dice que si yo soy fiel, Él permanece fiel. O sea que la lealtad, la fidelidad de Dios es en base a Él mismo, no en base a nuestras acciones o lo que yo hago. No se trata de mí la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él es fiel en sí mismo. Y cuando yo soy infiel, Él no cambia, Él sigue siendo fiel. Y si Él es fiel a sus promesas. Si Él es fiel en amarme con amor eterno, también es fiel en su justicia. Y la mayoría de nosotros estamos acostumbrados y queremos que nos hablen del amor de Dios, pero cuando nos hablan de la justicia de Dios, entonces ahí nos ponemos un poquito mal. Porque cuando hay soberbia y orgullo en nuestro corazón, o cuando hay pecado oculto, la justicia de Dios se va a mostrar, aunque me ame, porque Él es fiel. Él debe manifestar su justicia contra aquella persona que juega con el pecado, que practica el pecado y que quebranta su lealtad con el que llama Padre. ¿Viste? Dios es amor, sí, es fiel, pero Dios también es fiel en su justicia. Y a veces el cristiano se olvida de eso y vive una vida egocéntrica en sí misma. Y es ahí donde vienen las pruebas, es ahí donde la familia a veces se quiebra y los hijos, al no ver hombres dentro del hogar o mujeres fieles, rechazan a ese Dios que nosotros tratamos de predicarle. Entonces, ¿la lealtad qué es? Un atributo de Dios. Deuteronomio 7:2 dice así, mirá, vamos a leer muchos versículos, así que prepárate para leer. Deuteronomio 7:9 dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y esa palabra ahí, donde dice que guarda el pacto y la misericordia, también se puede traducir que guarda la lealtad. ¿Viste? Hasta 1000 generaciones, o sea que Dios es eterno. O sea, Dios es fiel en sí mismo por la eternidad. Él no puede ser infiel, Él no es desleal. Sería en contra de su propio atributo. Él es amor. Dios no es que tiene amor, ¿sí? Dios es perdón en sí mismo, no es que a Él se le nace perdonar. Él
Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es fiel, Él es leal. Son atributos que solo tiene Dios. ¿Ves? Y esos atributos los refleja la persona de ¿quién? De su Hijo, quien es el Hijo de Dios. La historia que vamos a hoy hablar es la historia de Pedro, cómo él fue leal a Dios. Entonces, Dios espera lealtad ¿en quién? En sus hijos. Si yo llamo a Dios Padre, debo recordar que lo que Él espera de mí, ¿qué es? Lealtad, fidelidad a su persona. Amén. Oseas 6:6, mirá lo que dice. Porque misericordia, lealtad, quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En otras palabras, lo que Dios está esperando de sus hijos no es que vivamos una vida haciendo cosas para Él, sino que Él espera un corazón fiel, un corazón leal a su persona, un corazón lleno de gratitud que honra al Dios que lo salvó. Eso es lo que espera de cada uno de nosotros. Dios a veces no le interesa cuánto cantás, cuánto predicás o cuánto estás sirviendo o haciendo ahí atrás en el sonido, o allá los muchachos pasando la firmina o las hermanas que traen la comida. Dios lo que espera en nuestros corazones no es eso. A veces nosotros creemos que con eso alabamos a Dios, que con un pandero, que con una danza alabamos a Dios. Alabamos a Dios cuando somos fieles a su persona y a su carácter. Cuando dentro de nuestro corazón brota gratitud por quien es Él y nos humillamos nosotros y tratamos de mostrarnos humildes y no soberbios todo el tiempo. Por eso Dios espera de nosotros, como dice acá, no sacrificios, sino personas que leales, personas fieles. Eso es lo que espera de vos y de mí. Mirá lo que dice ahora el Proverbio 19:22. La traducción esta es de la NBI, por si tu Biblia te decís qué pasó, qué está leyendo el pastor. Te voy a leer la traducción de la NBI. ¿Cómo sí? La de la NBI. Ok, por la duda. Dice Proverbio 19:22. De todo hombre se espera, ¿qué cosa? Lealtad. Una vez más. De todo hombre se espera lealtad. Más vale ser pobre que mentiroso. ¿Ven el concepto para Dios de lealtad? Es un atributo de su persona y lo que Él espera de sus hijos, que seamos personas leales. Prefiere que seamos pobres y no mentirosos. Personas hipócritas. Dios está buscando hombres y mujeres que sean leales a su persona. Y esas son las personas que Dios va a impactar el mundo. Con esas personas va a alcanzar personas que se conviertan a Cristo. Ahora, fíjate lo que dice el Proverbio 26. Y este es un precioso versículo que también es de la traducción de la NBI, creo. Dice, Proverbio 26. Son muchos, escucha esto, mirá, los que proclaman su lealtad. ¿Entienden eso? Son muchos los que proclaman su lealtad. Pero ¿quién, es una pregunta, puede hallar a alguien digno de confianza? Muchas personas nos consideramos que somos leales y fieles. Y la Biblia dice, pero ¿quién puede ser digno de confianza? ¿No? Y qué hermoso es cuando encontrás una persona con la que podés razonar. Dios nos ha dado un equipo este año maravilloso. Yo estoy muy orgulloso del equipo que nos dio la iglesia. Y cada viernes que nos juntamos veo la humildad en todo el equipo. Y después de tantos años de decir, Dios envía hombres que amen, que quieran dar, que aprendan, que quieran crecer, no que se muestren siempre sabios y arrogantes, que lo saben todo. Y hoy puedo ver en el equipo que no se proclaman que son leales o fieles, sino que sus hechos, sus actos, su forma de conducirse cuando planificamos algo, muestran siempre humildad. Y la Biblia dice que hay muchos que se proclaman como fieles o leales, pero hombres de confianza, ¿quién lo hallará? ¿Viste? Es como una mujer dice, quiero un hombre fiel. ¿Quién lo hallará? Hay, ojo, hay. No se desilusionen las que todavía no están casadas. Creo que hay una sola persona que puede pensar, o los muchachos ya. Hay mujeres que son fieles, hay. Hay que saber buscar y saber dónde encontrarlo. ¿Amén?
La lealtad es una enseñanza maravillosa que puedes dejar como legado en tus hijos. Es una virtud que debes vivir en el hogar. Es un legado hermoso que podemos transmitir a mis hijos. Es una virtud que se puede disfrutar en el hogar aún con tus equivocaciones, enseñándole a tus hijos a veces como papá cometés errores, que a veces te equivocás, que a veces fallás, que a veces no te acordás de las cosas. Y cuando tu hijo te vea así, dice, che, mi papá me habla de un Dios fiel, él se equivoca, pero también es fiel en pedir perdón y reconocer sus errores a ese Dios fiel. Entonces tu hijo va a mirar, o tu hija va a mirar y va a decir, sí, es verdad, yo también me equivoco, yo también cometo errores. Y así como mi papá se refugia en ese Dios fiel, que permanece fiel, que no se puede negar a sí mismo, yo quiero ese Dios. En ese Dios sí quiero creer. Pero qué diferencia es cuando un hijo ve en nosotros que somos desleales a aquellos que nosotros decidimos creer, o predicar, o hablar. ¿No? La lealtad es una enseñanza maravillosa que puedes dejar como legado en tus hijos. Es una virtud que se debe vivir en el hogar. Colosenses 3:21, mirá lo que dice. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí? Una vez más. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuál es la forma de desalentar como padres a nuestros hijos? La forma de desalentar a nuestros hijos es mostrarles que la lealtad no es importante para quién. Para mí, para mi esposa, para nosotros. Es demostrarle, bueno, no hay que ser tan leal, hijo. ¿Viste? Llamó el pastor y decirle que estaba ocupado. Capaz que estabas mirando ahí un partido de fútbol. Te llamaron para ver si te pueden, ¿cómo estás de la salud? Y no tengo ganas de contestar nada. Y tu hijo dice, pero te están llamando por teléfono, atendé, mentiroso. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, cometemos acciones que muestran a nuestros pequeños, cuando van creciendo y empiezan a razonar las cosas, una distorsión en nuestra fidelidad al Dios que decimos creer. ¿Sí? Por eso ellos de pronto, ellos van a tener que tomar sus propias decisiones, como hablábamos el domingo, ¿no? Pero a veces nosotros influimos en sus malas decisiones cuando no somos personas fiables, leales, dentro de nuestro hogar, con aquello que nosotros decimos creer, de aquel Dios que hablamos, ¿no? Ellos observan tu fidelidad y lealtad que tienes hacia tu esposa, la forma que tienes de amarla, cómo la tratas, y si sos fiel a los principios que pides que ellos vivan. El valor que le des a la lealtad determinará el carácter que reflejen tus hijos en el resto de sus vidas. Y muchas inseguridades de nuestros hijos son por nuestras inseguridades que tenemos como padres. Y a veces sus conflictos emocionales de ellos son porque han visto de nosotros maltrato hacia ¿quién? Hacia mi esposa. Entonces para ellos el Dios que le hablamos tiene una distorsión para ellos. Es difícil creer en algo cuando todavía están razonando. ¿Cómo voy a creer en ese Dios que cree papá, pero papá después humilla, grita, trata mal a mamá? ¿Se entiende lo que quiero decir? Y a veces nuestros hijos pueden llegar a ser rebeldes porque de los jóvenes, yo fui joven, fui rebelde, pero a veces la deslealtad en ellos es producida por nosotros cuando no vivimos lo que decimos que creemos. Amén. Y el gran desafío que Dios nos hace en esta mañana es ser personas leales, ser personas confiables, que vivamos y practiquemos dentro de nuestro entorno, en nuestro hogar, la lealtad. Si para nosotros la lealtad no es importante, entonces para ellos tampoco va a ser importante. ¿Se entiende? Entonces nuestra lealtad puede marcar el carácter en la vida de ellos en su futuro. Vamos a seguir avanzando. Ahora, ¿por qué muchas veces fracasamos en ser leales a los principios que nosotros mismos prometemos vivir? ¿Por qué muchas veces fracasamos nosotros de aquello que nosotros mismos nos comprometemos a vivir? Aquellos ideales que profesamos y practicamos. ¿Por qué fracasamos muchas veces?
Fracasamos muchas veces porque nos olvidamos que la palabra de Dios nos da advertencia de que nos vamos a equivocar, de que van a venir momentos difíciles de prueba y de tentación. Y cuando esos momentos vienen, no estamos preparados. Entonces el barco de nuestra vida empieza a voltearse. Pero todo empieza cuando yo no soy leal a mi Dios. Cuando la lealtad en mi vida empieza a ser secundaria. Entonces no controlo mi lengua. Hablo más de la persona que me cae mal cuando tengo oportunidad. Entonces nosotros debemos reflexionar sobre cuán leales somos a Dios. ¿A quién debemos nuestra lealtad? Y por eso en esta tarde te invito a que puedas ver conmigo 3 consejos que Dios nos da para ser personas, escucha, leales. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Por un charlatán o por ser una persona fiel? Una persona leal, una persona creíble. Y vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice, estos 3 consejos que Dios nos da para ser personas leales, y para eso vamos a leer Lucas capítulo 22 y 31, versículo 31, ¿sí? Lucas 22, 31, si me acompañan. Ups, ¿dónde está mi agua? ¿Me pasás mi agua? Bien, viste, ahí yo falseo mi lealtad, mi esposa siempre me dice, no me digas Jennifer. Bueno, dije entonces Lucas 22, 31. Y vamos a ver una historia de Pedro, muy conocida, pero vamos a ver lo que Pedro no hizo y fue desleal a Dios. ¿Cómo él llegó a ser desleal a su maestro? ¿Sí? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces ahora vamos a ir en el momento que se confirma esta profecía. Vamos a unos versículos más adelante. A ver, déjame encontrarlo por acá. Versículo 54, del mismo capítulo 22, ¿sí? Dice, una vez que arrestan a Jesús y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, ¿sí? Pasó la escena de la Santa Cena, pasó la escena de Getsemaní, ya estamos acá en el momento que Judas ya fue, entonces ahora vienen y los llevan a Jesús, ¿sí? Ese es el cuadro. Versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Estaban enjuiciando ¿a quién? A Cristo a altas horas de la noche. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y en otra escritura, en otro evangelio, dice, tu hablar te delata. ¿Sí? Ahora, versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. La profecía de Jesús anterior se está cumpliendo. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fue y lloró amargamente. Entonces acá tenemos la historia de Pedro. Pedro, un capítulo anterior, es exaltado por Jesús. ¿Viste? Pedro dice, ¿y ustedes quién? Jesús le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Porque decían, tú eres Elías, otro decía, eres algún profeta, otro decía, eres alguien más. Y entonces Pedro, en medio de los 12, se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús lo va a poner delante de esto y va a decir, tú eres Petro, o sea, piedra pequeña,
y sobre Cristo, que es roca, roca grande, edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre Cristo. ¿Te imaginas Pedro? Oh, yo soy el que va a abrir las puertas del reino. ¿Cuándo se cumple eso? En Hechos capítulo 2. Pedro inicia la evangelización del reino a los judíos, después que el Espíritu Santo los toma a ellos. Pero en este caso tenemos que evaluar, ¿qué pasó con Pedro? Si él estaba tan seguro, yo voy a morir por vos. Yo no te voy a negar, yo voy a ser leal a ti. Después de ver todos los milagros que hiciste, hasta la muerte voy contigo, Jesús. ¿Qué pasó en Pedro? Entonces vamos a mirar el primer consejo, ¿sí? Dijimos 3 consejos que Dios nos da para ser personas leales. El primer consejo que quiero darte en esta noche es no ignorar las advertencias de la palabra de Dios, ¿sí? A ver, vamos a repetir conmigo. No ignorar las advertencias de la palabra de Dios. Que vamos a terminar como Pedro. Y la Biblia nos da advertencias. Muchas advertencias cuando el enemigo está cercano. Vamos a leer un poquito otra vez el versículo 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ya le había dicho ahí, Satanás te pidió. ¿Se recuerdan cuando Dios habló de Job? Y Job se presentó ante Dios. Le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es diferente a cualquier otro hombre de la tierra? Entonces ahí en ese momento Satanás pide a quién? A Job. Y Dios le dice, no le vas a tocar la vida, quítale todo. Entonces, en 2 ocasiones lo rodea a Job. En este momento, nosotros debemos recordar que Pedro ignoró una advertencia muy importante, que Satanás estaba al acecho, lo estaba cercando, porque él había recibido ¿qué cosa? Una gran bendición, que Jesús lo exaltó delante de todo, le dijo, ya no son más Pedro, o sea, le dio un nuevo nombre a Pedro. Sobre Pedro iba a ser el que iba a abrir el Evangelio, él tenía las llaves de abrir el Evangelio. Él iba a comenzar la predicación en el libro de los Hechos. Cual cosa se cumple. El enemigo lo estaba acercando y Pedro lo ignoró. Acompañamos a la primera de Pedro 5:8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Wow, este tiene hambre, está al acecho. Y nosotros somos las ovejas de quién? Del Señor. Y si soy una oveja, ¿el lobo qué quiere hacer? Quiere devorarnos. ¿Sí? Y vos fíjate, vamos a leer un poquito este versículo que Pedro dice, sed sobrio y velad. Jesús le había dicho antes en el Getsemaní, velen y oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. ¿Y qué pasó las 3 veces? Cuando Jesús viene, ¿cómo lo encuentra? Durmiendo. En vez de orar, y Jesús le dice, ¿no has podido estar conmigo 1 hora orando, intercediendo, en el día más importante de la historia del universo, donde el Hijo de Dios, donde Él iba a ser entregado? Y ahora Pedro, después de haber aprendido la lección, nos enseña a nosotros, en primera de Pedro, ya cuando ya está viejo y escribe esta carta, velar y orar. Y para él eso le marcó la vida. Y a nosotros nos está diciendo que debemos orar y recordar que Satanás está en acecho. Satanás muchas veces nos rodea y no nos damos cuenta. Una oveja nunca siente que el lobo está cerca, o el león o el animal que se la quiere devorar. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, la oveja huye. Entonces el lobo, ¿qué tiene que hacer? Un buen cazador tiene que ir a poquito, tiene paciencia, hasta que logra que una de ellas se distraiga. ¿Y qué hace? Se la termina comiendo. ¿Ven? Acá dice Pedro que debemos velar porque el adversario, el diablo, anda alrededor buscando en quien devorar. Ahora, esa palabra anda me habla de un tiempo presente. O sea que cuando vos lo lees ahora, leemos y dice el adversario, el diablo, como león urgente, anda, ¿viste? Como buscando a quien devorar. O sea que en este momento, cuando vos salís de la iglesia o aún viniendo a la iglesia, él está buscando a quién va a hacer caer, ¿sí? ¿A quién va a hacer tropezar? ¿Quién se va a descuidar de la manada?
¿Quién se va a alejar al lado de su pastor? O sea, no digo de mí, sino del Señor. O sea, ¿quién se va a alejar del lugar de protección? A esa persona que se va alejando de a poquito, es esa persona que él va a atrapar. Y Pedro se le puso el orgullo por arriba. Jesús lo exaltó. Y Pedro estaba tan convencido, yo no te voy a negar esto. Yo voy a dar mi vida por vos. ¿Ves? Entonces, Pedro ignoró las advertencias de la palabra de Dios. Ignoró que Jesús profetizó, el diablo te pidió. ¿Sabes que si viene alguien y me dice en nombre del Señor con seguridad y me muestra pruebas legítimas, bíblicas, que me dice el diablo te está buscando? ¿Sabes qué hago yo? Me pongo de rodillas, velo y no paro de orar. ¿Por qué? Porque me están por devorar, me quieren atacar. Es cuando más nosotros tenemos que buscar a Dios. Y él no, él se durmió. Entonces, fíjate lo que dice Efesios 6, 10, 11. Efesios 6, 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde debemos buscar fuerza cuando el enemigo nos quiera atacar. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, tiempo futuro, contra las acechanzas del diablo. ¿Ves? Debemos vestirnos de la armadura de Dios para estar firme cuando el diablo nos acorrale. Por eso Jesús siempre lo vamos a encontrar en él. ¿Dónde está Jesús? Orando. ¿Con quién? Solo. Porque él tenía una misión en la tierra. Y no tenía tiempo que perder. Era el hombre más ocupado que existía en toda la historia de la humanidad. Y era el hombre que le dedicaba más tiempo a la oración por la responsabilidad que tenía. Y a veces nosotros nos descuidamos mucho de ese tiempo de oración. Por eso es muy importante lo que hemos propuesto como iglesia, estos 15 días de ayuno y oración. Estos 15 días donde podemos velar y orar. Estos 15 días donde puedes apartar algo, renunciar a algo que te roba el tiempo y dedicarte a orar exclusivamente por eso. E interceder no solamente por tu fidelidad hacia Dios, sino por aquella persona que vos querés que se convierta a Cristo. Por aquel matrimonio que se restaure. Por aquel hijo pródigo que querés que vuelva a casa, por aquel hombre que vos sabés que se está perdiendo y necesitas que sea transformado. ¿Ves? Esa es la importancia de lo que queremos hacer, velar y orar. Entonces, vemos acá que el diablo está al acecho, dijimos, ¿no? Entonces podemos ver que Pedro menospreció el poder de ¿quién? Del enemigo. Es verdad que no debemos tenerle miedo a Satanás porque Cristo es todopoderoso. Pero no debemos ignorar que nosotros somos humanos, ¿sí? Carne, y Satanás es un ángel caído, un ser espiritual, por lo cuanto es poderoso, ¿sí? Pero no es más poderoso que Dios. Debemos tener temor de Dios, respeto a su palabra y saber cómo actuar cuando veamos situaciones donde veamos personas que tienen esta posesión demoníaca. Y no tomar eso como un espectáculo eclesiástico para atraer gente. Satanás está buscando a personas para destruir. Sus demonios están por toda la tierra desparramados para hacer tropezar o destruir personas. ¿Sí? Es así, no podemos negarlo eso. Pero eso no nos da lugar a nosotros hacer de eso un teatro. Debemos hacer como dijo en el libro de Judas el ángel. Dijo que Dios te reprenda. Ni siquiera el ángel Miguel se atrevió a reprender a Satanás, sino él dice en el libro de Judas que mi Dios sea el que te reprenda. Nosotros sometemos todas las cosas a la voluntad de Dios. Vos debés recordar esto: Satanás no es Dios, ¿sí? No es Dios. Por lo cual Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso, está en todo lugar y sabe todo lo que pienso. Satanás no tiene esas cualidades. Por eso yo siempre debo recordar que él está al acecho, pero no está todo el tiempo haciéndome caer. Muchas veces caigo por mi propia carne, por mi propia responsabilidad, como estamos aprendiendo en el discipulado ahí con los hermanos, ¿no? A veces caemos porque nosotros somos débiles a nuestra carne, ¿sí? Entonces, bueno, Pedro menospreció el poder del enemigo. Como padres debemos tener cuidado y no ignorar que el diablo está al acecho.
Ahora, ¿qué es lo que quiere conseguir el enemigo? Destruir, ¿qué cosa? La familia. Él tiene una idea fija, destruir la familia. Él va a usar el sistema de este mundo. ¿Viste que dijimos que Dios amó al mundo, las personas que están dentro del sistema, pero el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios según el libro de Santiago capítulo 4. La palabra mundo en Santiago significa el sistema que erige o rige el mundo en donde vivimos. Ese es nuestro enemigo. Y el diablo utiliza ese sistema para destruir ¿qué cosa? La familia. Y va a usar todos los medios para destruir la familia. Y dentro de lo que estamos viendo hoy, el ataque hacia la familia, ¿qué es? La ideología de ¿qué? De género. Quien se ha metido en las escuelas se mete en todo lugar y esa ideología quiere adoctrinar a nuestros hijos y hacerles creer que una nena puede ser un nene y un hombre puede ser una nena. ¿Ves? Y pervertir los valores que Dios nos ha dado. Entonces Satanás, con este sistema, quiere destruir ¿a qué cosa? La familia. Por eso nosotros debemos conocer lo que la Biblia dice de estas cosas y entrenar, enseñar y capacitar a nuestros hijos para que cuando ellos escuchen esas enseñanzas en las escuelas, ellos sepan que Dios dice otra cosa de esos temas, ¿sí? Temas que hoy la iglesia no quiere hablar, ¿sabes por qué? Porque tiene miedo a no caer bien en la sociedad. Y lamentablemente tenés que recordar esto. Por nuestra fe y por ser fieles a la palabra de Dios, nos van a perseguir. Jesús dijo, si a mí me hicieron esto por decir la verdad, ¿qué le van a hacer a ustedes? ¿Se entiende? ¿Qué le van a hacer a ustedes? Por eso como papá nosotros debemos recordar que la lealtad es una virtud importante que se debe vivir dentro del hogar. Y luego hacia afuera. Primero la familia y luego hacia afuera. Entonces Juan 10:10 dice así, mira, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante, qué tremendo que es eso. El segundo consejo que te doy en esta noche, el primero dijimos es no ignorar las advertencias de la palabra de Dios. El segundo consejo que quiero que te lleves hoy es no olvidar las promesas de Dios. A ver, repetirlo conmigo. No olvidar las promesas de Dios. Porque Pedro tenía una promesa que no presta atención. Y quizás eso recordó cuando se fue a llorar amargamente, luego que el gallo cantó. No olvidar las promesas de Dios. Fíjate lo que dice en el versículo 32 de ahí, de la historia que estamos leyendo, en Lucas 22:32. Dice, Jesús una vez que le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ok, ¿qué es una zaranda? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién es un obrero acá? ¿Quién sabe de construcción? Hay el hermano Erasmo. Cuando usas la arena, ¿qué es lo que haces? Para poder usarla con el cemento. ¿Qué se hace? Se sacude, ¿no? Se zarandea. Vamos a danzar un poquito ahí. El poderoso de él. Empezamos, ¿no? Con esa canción, ¿viste? Satanás te agarra y dice, el poderoso de él. Y empieza así a zarandearte, ¿no? O sea, y Dios le dio permiso para que lo haga. Pero Pedro ignoró, ¿sabes qué cosa? La promesa de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando caemos y somos zarandeados y fracasamos, porque si alguien de acá me dice que nunca fracasó, yo te digo que sos un mentiroso tremendo. Porque la Biblia dice que todos ofendemos muchas veces, y en primera de Juan dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. O sea que decir que nunca me he equivocado es ser demasiado arrogante, ¿no? Entonces mirá lo que dice ahí. No olvidar las promesas de Dios. Dios le había dicho, he rogado por ti. En otras palabras le está diciendo, cuando estés en ese momento y el Satanás te zarandee, yo voy a estar orando, voy a estar rogando, voy a estar clamando por ti, Pedro. Y eso es suficiente. La zaranda es necesaria para tu vida, Pedro. Porque tenés que probar que la arrogancia y tu soberbia no te va a llevar por un buen camino. Porque de alguna manera Pedro en algún momento era humilde y de pronto se convertía en un hombre soberbio. Yo no te voy a negar. Yo no voy a maldecirte. ¿Viste? Le salió la soberbia de adentro, la tenía encarnada. Él era un hombre de carácter fuerte. Por eso era el líder. Él podía guiar a las personas. Entonces Dios dijo, vos vas a entrar a la zaranda. ¿Viste? Te están pidiendo, bueno,
no te van a tocar tu vida, yo estoy orando por ti. Y él olvidó esa promesa hermosa que Dios nos da. De la misma manera, Él está orando por ti y por mí cuando nosotros entramos en la zaranda. Y cuando Dios nos zarandea como trigo. ¿No te anima a eso? De saber que tu Dios no solamente está en el trono, sino que también tu Señor Jesús está intercediendo por ti. Esta promesa debía darle seguridad y fortaleza cuando fue zarandeado. Mateo 14:23 dice así, si me acompañas ahí. Mateo 14:23. Estamos hablando acá cuando Jesús los va a enviar al mar, sí, a ellos. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea, se fueron la multitud, pasaron la alimentación de los 5.000, y los muchachos venían así, viste, todos así como, oh, Jesús de 3 peces y de 5 panes, 5 o 13, no me acuerdo. De los panes y de los pececitos comieron 5.000 personas sin contar los niños y las mujeres. O sea, no tengo ni idea cuánto dicen los muchachos, pero comieron muchos. O sea, y de pronto pasaba un ciego, se curaba. Pasaba un paralítico, se curaba. Pasaba se curaba. O sea, tocaba su sombra, sanaba a la persona. Y ellos estaban un poquito bastante cómodos. Aparte de cansados, estaban un poquito emocionados. El Mesías está con nosotros. Él va a liberar a Israel. Ellos estaban malinterpretando la teología de Jesús. Algunos creían que él debía liberar a Israel, como Judas, y en algún momento Pedro y otros, con la espada. Pero no era la forma que Dios iba a liberar a la raza humana. La forma de liberar a la raza humana era morir por nuestros pecados. Cosa que los judíos no aceptaron. Y algunos de sus discípulos tardaron en aceptar esa verdad teológica. Ahora vos fíjate, Jesús los va a mandar ahora a ellos al mar. Lo va a decir, bueno, muchachos, vayan. Y los discípulos se van en el mar y lo agarran para él. ¿Y este cómo va a llegar del otro lado? Se lo subió al barco y se fueron. Y la Escritura dice que él se fue solo a un monte ¿a qué? A orar. ¿Sabes qué hermoso que es eso? Porque él los envió ¿a qué? A una tormenta que preparó para ellos. Esta era una prueba para los discípulos. En este caso Satanás no lo pidió a ellos. En este caso Jesús los envía en ellos, en el barco, para atravesar una tormenta que iba a levantar en medio del mar, para probar la fe de ellos. ¿Dónde estaban sosteniendo su fe? Si realmente entendieron quién era la roca. Y Jesús no los mandó solos allá, sino que Jesús se fue a orar. Y él estaba orando por ellos. Pedro, voy a orar por ti. Vas a pasar por la zaranda. Muchachos, no les voy a avisar que viene un tornado en medio del mar. Pero cuando ya no puedan más, clámenme a mí y yo les voy a responder. Y cuando no podían más ellos, empezaron a gritar, nos morimos, ¿quién aparece caminando en medio del mar? Jesús. Y cuando ven a Jesús dicen, un fantasma. Y Jesús le dice, no teman, yo soy. Yo soy el Dios que estuvo con Moisés. Cuando Moisés le pregunta en el desierto, dime tu nombre para que sepa decir quién me envía. Diles, el yo soy te envía. Entonces cuando Jesús dice yo soy, a los discípulos, ellos entienden que el Dios que le habló a Moisés allá en el desierto es el mismo Dios que le estaba hablando en el barco y que le decían, no teman, yo soy. Y sabes que cuando nosotros pasamos por la zaranda o Dios nos envía una prueba, ellos hoy te dicen, no temas. El Dios de Moisés, el Dios de los discípulos, es nuestro Dios. Es el mismo Dios. Dios no muta, Dios no cambia. Él nos sigue enviando por lugares a veces para probar, para ver dónde estamos parados y hasta dónde va a llegar nuestra fe. Amén. Él está orando por nosotros. Fíjate lo que dice Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora vamos a analizar este versículo. ¿Quién es el que condenará? Una pregunta. Cristo es el que
murió, más aún el que también resucitó. O sea, es un versículo para hablar de la seguridad de salvación. Para aquellos que creen que la salvación se sostiene por las obras. Y la salvación se sostiene no por las obras que hagamos, sino por la suficiente gracia de Dios. ¿Sí? Es gracia que Dios nos da, que no merecemos. Por eso la salvación no se puede perder. Se sostiene en la obra perfecta y méritos de Cristo. No es lo que yo puedo hacer. Si fuese por mis obras, entonces la obra de Cristo sería incompleta. Y sería como rebajar el sacrificio de Jesús. Eso no es así. Y mirá lo que sigue diciendo el versículo. El que también resucitó, el que además está a la diestra de ¿quién? ¡De Dios! Murió, resucitó y además dice, está sentado a la diestra de Dios. No solo está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? El que envió al Hijo a morir por nuestros pecados, y dice, mirá cómo termina, el que también le agrega, intercede por nosotros. ¿Viste? Jesús, el Hijo de Dios, está atestiguando por ti y por mí por la eternidad. ¿Ves? El Padre está en el trono, el Hijo intercede por vos y por mí cuando andamos en sombra de valle de muerte en la vida. ¿Ves? Él estaba orando por Pedro. Él está orando por vos y por mí cuando las cosas se nos van de nuestras manos, cuando no entendemos lo que nos pasa. ¿Ves? Por eso es importante recordar las promesas de Dios. Y Pedro las ignoró las promesas de Dios. Y no debemos ignorar eso, porque en algún momento de tu vida, cuando sos joven, cuando sos un joven mayor, o cuando sos un adulto, cuando tenés familia, vas a entrar en la zaranda. Es inevitable que pase eso, porque Dios quiere que sigas creciendo, sigas aprendiendo, que sin Él no puedes hacer nada. La Biblia dice que separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Al que además intercede por nosotros. Como familia, cuando vemos que somos probados o que Satanás nos está zarandeando, entonces podemos confiar que Jesús está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. ¿Sabes qué, a mí, querido hermano, querida hermana? A mí me da tanta seguridad saber eso. Hemos pasado con mi esposa tantas pruebas de que nos casamos. Y solos, cuando estaba estudiando en el instituto, en el internado, pasé pruebas de hambre. A veces no sabía cómo iba a pagar la cuota mensual para poder vivir y estudiar la palabra de Dios. A veces no sabía cómo iba a pagar los viajes que se hacían recorriendo todo el país para predicar el Evangelio y hacer discípulos. A veces decía, me encantaría el Pichi Traful que está 25 horas, que pertenece a mi institución, pero hay que pagar un costo para llegar ahí, con tal de servir. Y cuando llegaba ahí, me salía todo mal. Y cuando no daba más, o cuando mi mamá se enfermaba, con mi papá tuvo un derrame cerebral, cuando no podía llegar de un lugar a otro lugar, cuando me era imposible, cuando mi papá se murió y yo recién llegaba de un viaje de Argentina acá y no tenía cómo volver, y llego acá y me dice, papá se murió. En todos esos momentos recordaba las promesas de Dios, que no estoy solo, que Él está orando por mí. Y que Dios no cambia, Él sigue siendo fiel cuando tú eres leal a Él. Por eso no debemos ignorar las advertencias de la palabra de Dios. No debemos ignorar las promesas de Dios. El tercer consejo que te quiero dar en esta noche es no olvidar a quién le debemos lealtad. No olvidar a quién le debemos lealtad. Cuando me paro a cantar acá, ¿a quién? ¿Para quién? Cuando me paro a predicar acá, ¿para quién? Cuando te pones a servir allá atrás en cada área que estás haciendo, ¿para quién es? ¿Sabes qué? Si estás acá predicando, si estás allá atrás el sonido, o si estás allá con quien hace eso, o con el que está en el Facebook, que hace el cafecito. ¿Sabes qué? ¿Por qué Dios nos permite hacerlo? Dios nos permite hacerlo para que nosotros podamos servir a un Dios grande. ¿Y sabes lo más maravilloso de todo eso? Que Dios no nos necesita. Dios no me necesita. Dios no te necesita. Para Dios somos indispensables. Él puede utilizar a otro.
Y cuando Dios me utiliza a mí para cantar, para predicar, para hacer todo lo que podamos hacer, es porque Dios todavía nos sigue considerando que somos fieles en algo en nuestras vidas. Pero cuando yo creo que me lo merezco, es ahí cuando va a venir el juicio y la ira de Dios a tu vida. Es un gran desafío servir a Dios, pero también demanda una gran responsabilidad en cada una de las áreas. Siempre les recuerdo cuando estamos en el equipo, ¿no? Cuando ustedes están ahí sentados, están apoyándome a mí para que yo pueda hablar todo el trabajo que ustedes han hecho. Todos ustedes me sostienen con sus oraciones y yo sé que están orando por mí. Años Erika me dice, ¿dónde está ahí? Estoy orando por usted, pastor, estoy orando por usted. Y cada vez que estoy con un pastor le digo, dígale que ore ella por usted. Y me dice, ¿por qué? Porque es leal. Si ella dice que va a orar, va a orar. Y sabes qué lindo andar por la vida con personas fieles, que sabes que cumplen con su palabra, y sabes que te acercás y le decís, orá porque hoy con yo me tengo un problema. Y en vez de juzgarme me dice, voy a orar, Miguel, no te olvides de la fidelidad. No te olvides de la lealtad. Entonces no debemos olvidar a quién le debemos lealtad. Lucas 22, 31 al 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, una de las cosas que Pedro se olvidó es a quién le debía lealtad cuando vino la prueba. No sé quién es, no me hablen de este hombre. No le conozco, pero tu Dios te le data. No, estás loca. Y dice en otro evangelio que él maldijo no conocerlo. Nosotros debemos recordar o debemos someternos en primer lugar a la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo. Y Pedro se olvidó que Dios dijo que lo que iba a pasar se tenía que cumplir. Él de alguna manera ignoró la soberanía de Dios. De alguna manera creyó que Dios iba a cambiar en el camino. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Cuando Dios dice que va a pasar, va a pasar. Y Pedro se olvidó de que Jesús había dicho que esto tenía que suceder, que él lo iba a negar, y vuelto a sus hermanos, le dijo, confirma, confirma. Vamos a hablar un poquito de eso ahora. Cuando dice, confirma a tus hermanos, lo que quiere decir, o está diciendo, diles que todo marchó de acuerdo al plan soberano de Dios. ¿Viste? Cuando le dice, una vez vuelto, confirma. O sea, que Dios le va a decir, vos me vas a negar. Yo te voy a ir a buscar. ¿Se acuerdan cuando lo va a buscar al mar? Cuando se fueron a pescar y no pescaron nada. Les grita. ¿Tienen algo de comer? No, no tenemos nada, estaban desnudos todavía. Y de pronto uno le dice, es el Señor. ¿Y Pedro qué hace? Corre, se tira al mar, llega, ve al Señor que había ahí, una brasa, un fuego en medio del mar. Preparó ahí el asado el Señor. Puso sal al pescadito, lo preparó y le dijo, coma. Le dio de comer. Jesús le volvió a tener, ¿sabes qué? Lo volvió a invitar a tener comunión con él. Porque eso simbolizaba eso. Esa comida era volver a tener comunión, volver a unir lo que se había perdido. Pedro todavía estaba huyendo de vergüenza de Dios. Así que Jesús lo buscó, lo llamó y le hizo la gran pregunta. Pedro, ¿me amas? Una vez que terminaron de comer, se lo llevaron al montón. Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció y se quebró y empezó a llorar. Porque le había preguntado por tercera vez si lo amaba. Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Tú lo sabes todo. Tú eres soberano. Tú tienes el control. Yo ya no puedo más luchar contra mí mismo. Porque las 3 veces que Jesús le preguntaba era, ¿me amas? Pedro decía, te quiero. Fin. ¿Me amas? Te quiero. Eros. Y lo que Jesús quería lograr, que dentro de Pedro salga el verdadero amor de Dios, es el ágape, es un amor supremo que desciende de arriba hacia abajo.
Y Dios nos dice que con ese amor nos ha amado, con un amor supremo. Hasta que Pedro dijo, te amo no con mi amor, porque mi amor es egoísta, traicionero. Te amo con el amor supremo que tú has derramado en mi corazón. Y la Biblia dice que derramó su amor en nuestro corazón. O sea, el vaso se sobrellenó del amor de Dios en nuestras vidas. Estamos empapados del amor de Dios. Por eso debemos ser leales a nuestro Dios. Por eso la lealtad tiene que ver con la fidelidad a nuestro Dios. Y Pedro se olvidó de la soberanía de Dios. Ve y confirma, anima a los muchachos que fueron todos desparramados. Tú eres el líder. Dile que todo sucedió de acuerdo a lo que yo predestiné que iba a pasar. Eso me habla de la soberanía de mi Señor. Es nuestra responsabilidad cumplir el mandato de Jesús. Podemos confirmar a nuestras familias cuando somos leales a los principios que profesamos creer. La lealtad te llevará a confiar en Dios aún cuando venga la embestida de Satanás. Y para ir terminando, ser personas fieles y leales a Dios trae recompensa. La fidelidad siempre va a traer recompensa. Te conviertes en una persona confiable. ¿Sabes cuán importante es la palabra? ¿Sabes cuán importante es cuando tú eres fiel a lo que dices? Y cuando vos sos una persona leal que teme, ama a Dios, y se nota eso en tus actos, en tus hechos, cuando hablas, entonces eres una persona creíble. Eres una persona que todos quieren tener en su equipo. Eres una persona que buscan. Una persona que creen que cuando dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. La lealtad te hace convertirte en una persona confiable. La lealtad te abre puertas. Y en el trabajo uno dice, ¿cómo voy a ser fiel acá? Me pagan $10 la hora. Y estás ahí hora tras hora laburando y quizás detrás de ese trabajo viene un gran trabajo que Dios tiene preparado para ti. A veces ser fiel en lo poquito que Dios nos da después y no nos ayuda a aprovechar a tener aquello mucho que nos puede dar. La Biblia dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bien, ser fiel en aquello poquito que Dios nos ha dado, después la recompensa va a ser abundante cosas que Dios nos pueda llegar a dar según su voluntad. No solamente te conviertes en una persona confiable, fiable, te abre puertas, tu palabra es creíble. ¿Sabes cuán importante es eso? ¿Sabes cuán importante es cuando tú dices una cosa y la cumples? Eso te hace honorable, ¿viste? Eso demanda a Dios de vos y de mí honor y respeto, de ser leales a Dios. También, no solamente mi palabra es creíble, tu palabra es creíble, sino que la lealtad trae la bendición de Dios a tu familia. Trae bendición a tu hogar. Ese hogar se va a criar con dos padres que son transparentes, que no son doble persona, que no hay duplicidad en ellos, que son lo que dicen ser que son. No están en la iglesia, son una persona, y están en la casa, son otra persona, como estudiábamos de la integridad hace unas semanas atrás. Son personas completas, enteras, transparentes. La lealtad te abre puertas, te hace creíble. La lealtad hace que las personas puedan confiar en vos. La palabra de ese hombre, de esa mujer, de esa joven es verdad. Yo creo en él, yo creo en ella. Pero hay otras personas que van a decir, sí, lo dijo, no creo. ¿Por qué? Porque ya has mentido tanto que la gente cuesta que te crea. A veces le digo a Nata, si vos mentís, un día me vas a decir la verdad, siempre le decimos así, y cuando me diga la verdad no te voy a creer, porque estás acostumbrado siempre a mentir y ya no te puedo creer nada de lo que dices. Entonces me dice, papá, voy a intentar y voy a aprender a decir la verdad. Le digo, aunque sea dolorosa, decí la verdad, porque la verdad te hace libre y trae bendición a tu vida. Si tú dices la verdad, la disciplina va a ser leve, pero si tú mientes, la disciplina va a ser lo que debe ser la disciplina. Así hace Dios con nosotros, sus hijos, cuando no somos fieles y no somos personas leales. Fíjate lo que dice Deuteronomio 7:9, y ahora sí termino con ese versículo. Conoce pues Jehová tu Dios, es Dios. Una vez más, conoce pues Jehová tu Dios, es Dios. Dios
fiel que guarda el pacto y la misericordia, la lealtad a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La lealtad se comparte, la lealtad se contagia, la lealtad trae bendición a tu hogar. Y tus hijos y tus hijas el día de mañana van a poder defender sus valores sin importar las consecuencias. Si yo como papá tiemblo ante lo que la palabra de Dios dice, a lo que este sistema está enseñando hoy en día a nuestros hijos, entonces estoy realmente abriendo la puerta a Satanás para que entre en mi hogar y el día de mañana tu hija, tu hijo se puede perder porque no ha sido fiel a los principios y valores que Dios nos dice que cómo debemos vivir. El otro día le digo a mi esposa, sacá a Disney de la... no quiero ver más Disney. Y ella me dice, sí, que yo estoy pensando lo mismo. No quiero ver más Disney. A través de los dibujitos ya te están ideologizando a tus niños. Si no lo mirás con lupa, te das cuenta que cada vez le van sembrando cosas ideológicas que pueden pervertir su vida y la vida de ellos. Mi esposa me dice, sí, yo también estaba pensando ver Disney. Y me dice, pero no vas a ver más los Avengers. ¿Y qué querés que vean los Avengers si también se están pervirtiendo a través de esos cómics que supuestamente eran fantasía? Ahora a través de eso también nos mete la ideología de género por todo lado. Hermanos, hermanas, tenemos que despertar y ser leales como padres a la palabra de Dios. Eso va a traer bendición a nuestra vida, aunque tengamos que suframos consecuencias. Si somos leales a lo que la palabra de Dios pide de vos y de mí, sabes que siempre va a haber bendición. Siempre Dios nos va a bendecir. Y la lealtad va a requerir a veces sacrificio. La lealtad va a requerir sufrir. O la lealtad va a requerir que Dios te pase por la zarata. Pero nunca te olvides de estos consejos, porque Dios está orando por ti en medio de cada prueba que estamos pasando. Así que no nos olvidemos de estos consejos que Dios nos da y convirtámonos en hombres confiables, que nuestra palabra sea creíble, que seamos hombres y mujeres que seamos fieles a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar.